fue el micrófono entonces. Dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Diga conmigo: semejante a Él en su muerte. Pero es interesante cómo comienza: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación. Diga conmigo: el poder de su resurrección. Vayamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, verso 33. Quiero contarle, estas son las clases que damos los jueves, y tomé esta clase que ya hemos dado para volver a darla, así que alguno va a recordar. Esta enseñanza la hemos dado en la escuela de los jueves, en la escuela discipulado. 4:33, ¿la encontró? Amén. Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la muerte del Señor. ¿Puede ser? ¿Qué dice en su Biblia? De la resurrección de Lázaro. ¿De quién? Y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Qué importante es hablar y predicar acerca del poder de la resurrección. Amén. Es fundamental hablar de esto, y es de lo que quiero hablar, porque creo que a veces nos hemos olvidado de hablar acerca de esto. Quiero contarles que Jesús, antes de que Él viniera, o sea, antes que iniciara su ministerio, estaba Juan el Bautista que estaba predicando, y Juan el Bautista predicaba acerca de ¿qué? ¿Preparados? Él estaba preparando el camino. Juan el Bautista, ¿usted cree que era un profeta de Dios? ¿Que era siervo de Dios? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? No hizo ningún milagro. ¿Pero era un siervo de Dios? Claro que sí. Luego aparece Jesús. Jesús, dice la Escritura, que no alcanzarían todos los libros de la tierra para escribir todos los milagros que Él hizo. Interesante. Entonces quiero hablarle acerca de cómo avanza el reino del Evangelio. Hay una etapa que es donde está el 80% de las iglesias, que solamente es esa primera etapa, que es predicación sin demostración, sin orar por milagros, donde no hay milagros, donde no hay testimonios, donde no hay liberación, donde no pasa nada, solamente hay una buena predicación. Muchas veces hay muchas obras, trabajar con gente de la calle o adicciones o tantas cosas, pero solamente nos quedamos en una predicación sin demostración. El segundo nivel es una iglesia que predica y donde hay testimonios, donde hay milagros, donde cosas acontecen, donde hay personas que pueden dar testimonio de haber recibido un milagro, de que algo Dios hizo. Jesús operó en este nivel, pero dice la Escritura que la autoridad que Jesús tenía salía de su obediencia al Padre. Y era la autoridad, tal autoridad, que aun cuando Él oraba por los muertos resucitaban. Y el tercer nivel, que podemos decir cómo se establece la iglesia, o se establece el reino, dice, gloria a Dios, el reino se establece con el poder de su resurrección. Y quiero darles un ejemplo. Jesús hizo milagros impresionantes. De hecho, Él oró por Lázaro, estaba hace 3 días muerto. Dice que ese día no era podrido, no el Lázaro que estaba allá en el fondo, sino el amigo de Jesús que murió, y Él ora, manda a correr la piedra y resucita. ¿Se acuerdan de la niña? Talita Kumi, niña, levántate. También Dios la levanta de entre los muertos. Si pueden parar de moverse, les voy a agradecer a todo el mundo. Ahora, con todos esos milagros, luego de que Cristo muere, ¿cuántas personas estaban esperando en el monte alto, en el aposento? 120. Jesús solamente tuvo una iglesia de 120, a pesar de que multitudes le siguieron. Solo logró formar 12 discípulos.
70 que envió en 2 en 2, y luego esperaron la promesa y fueron obedientes 120. ¿Dónde estaban los otros miles? Es interesante que a pesar de todos los milagros que él hizo públicamente delante de todo el mundo, igual le quisieron matar. ¿Sabe qué sucede? La Biblia habla de un primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es lo que usted ve, la bóveda celeste. El segundo cielo es el lugar de los astros, donde se mueven los principados y potestades. Diga conmigo, principados y potestades. El tercer cielo es donde habita la presencia de Dios, donde ningún hombre puede llegar, porque el espacio es sumamente infinito para el hombre, aunque para Dios es como dar vuelta a una página. Para el hombre es infinito poder llegar y acceder a la presencia de Dios. En el segundo cielo es donde se mueven los principados y potestades. Jesús no tenía autoridad sobre el segundo cielo. Ponga atención. Cuando Él estuvo en la tierra, Él oró por los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Él tenía autoridad a causa de la obediencia. Pero no es sino hasta después de su muerte y su resurrección que Cristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es recién entonces cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios con toda autoridad. Y es recién en ese momento, después de la resurrección de Jesús, que Él dice: tengo autoridad también en el segundo cielo. Cuenta la Escritura que Él muere, y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, dice la Escritura que el Hijo de Dios estuvo 3 días también en el infierno. Jesús descendió al infierno, dice, a lo más profundo. Para los que no saben, el infierno se encuentra en el centro, en el núcleo de la tierra, que eso es otra predicación. Ahora, Cristo descendió a lo más profundo por ti y por mí. Él murió en una cruz. Él no quiso, Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si hay algo que Cristo no quiso, que le dijo Jesús al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era beber el cáliz, era beber todo el pecado de la humanidad. Un hombre santo, sin puro, sin manchas, sin pecados. Él bebió el pecado. Él bebió el pecado del ladrón, del mentiroso, del mujeriego, de la lesbiana, del homosexual, del asesino. Él bebió todo ese pecado. Dijo: si es posible, pasa de mí este pecado, pasa de mí esta copa. Y Él en su cuerpo recibió todo ese pecado de toda la humanidad. El diablo, cuando lo tuvo en la cruz, dijo: este es mío, y se lo quiso llevar al infierno. Ganamos, dijo Satanás, hemos ganado. Pero él desconocía el poder que había cuando Dios ya anteriormente, vamos a buscar en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Encontró? Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, Él oró con fe y creyó en la resurrección. Dice esta palabra, 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. En verdad, ahí la traducción correcta sería que él le pedía que lo librara desde adentro de la muerte. Él oró con fe.
pidiéndole ya al Padre que cuando Él muriera, Él le resucitara. Cristo descendió a lo más profundo, ¿y sabe por qué? Por tus pecados y por mis pecados. Amén. No importa qué pecado hayamos cometido, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos. No hay uno que pueda decir yo soy santo, yo soy bueno. Todos, después de que maduramos, después de los 10, 11 o 13 años, que empezamos a tener uso de conciencia, empezamos a entender que está bien y que está mal. A partir de ahí, cuando usted sabe que hace algo que está mal, tiene conciencia, usted comienza a saber que algo está mal, que eso es pecado. Y dice la Biblia que todos hemos pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora sabe que Cristo, un hombre santo, haya tomado Él todos los pecados de la humanidad, sus pecados y mis pecados. Él los tomó, Él se hizo maldito, porque en el Antiguo Testamento dice maldito todo aquel que muera en un madero. Él se hizo maldito, murió como el peor ladrón, como el peor asesino. De hecho, la cruz estaba reservada para los peor de lo peor. No todos iban a la cruz, porque los que se portaban mal o a los delincuentes se les metía preso, pero a los asesinos. De hecho, Él ocupó el lugar de un asesino. ¿El lugar de quién se acuerdan? De Barrabás. De hecho, el mismo Pilato dijo: prefieren a este hombre santo que lo único que hace es sanar a enfermo, o a este hombre que es un asesino. Y los fariseos empezaron a incitar a la multitud y empezaron a decir: liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Toda la humanidad y la maldita religión se puso en contra de Jesús. Por eso siempre digo, si usted es religioso católico o de vaya a saber qué, no se haga religioso evangélico. Es lo peor que le puede pasar. La religión destruye, la religión mata, la religión esclaviza, la religión te lava el cerebro, la religión te aísla de tus amistades. Dice la Escritura que prefirieron a Barrabás y Él ocupó el lugar de un asesino. Un hombre que vaya a saber cuántas muertes tenía arriba y vaya a saber por qué razón la hizo. Él murió como un asesino cuando Él estaba muriendo por ti y por mí. El diablo dijo: este es mío, yo a este lo destruyo, y desató toda su rabia y su ira, y antes de llevarlo a la muerte, primero le dio de látigos, le escupieron en la cara, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona y de espinas se la clavaron y le dijeron: sí, aquí está el Hijo de Dios, y le pusieron el cartelito en 3 idiomas. Le crucificaron agujereando sus manos. Dice que Él estaba hecho una llaga viva. Él estaba totalmente desfigurado. Dice que quitaron de Él todo parecer. Así fue como Cristo murió. Él quedó colgado entre el cielo y la tierra, haciendo un puente entre Dios. Y aún dice la Escritura que Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió solo y abandonado. Y el mismo Padre, viendo al Hijo totalmente destruido, su cuerpo hecho pedazos y todo el pecado de la humanidad en Él tal vez el Padre tuvo que mirar por un instante a otro lado. Él se sintió solo. Basado en esto es que podemos decir que Cristo tuvo una muerte en la carne y tuvo una muerte espiritual. Y es interesante que desde el momento que Él bebe el cáliz, Él queda separado de Dios a causa del pecado. Yo no sé si usted sabe que el pecado te separa de Dios. Cuando tú y yo pecamos, aunque conozcamos del Señor, el pecado te aparta de Dios, te aparta de la gracia de Dios. Lo que Él quería, Él sabía que iba a morir, lo supo desde el principio, pero Él no quería tomar esa copa. Pero era necesario para que se cumpliera la Escritura. Era necesario para que la humanidad, para que tú y yo seamos salvos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Dios no mandó un ángel, no mandó un arcángel. Él mandó lo mejor que tenía. Él lo dio todo en la cruz. Dio a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por ti y por mí.
Pero nosotros despreciamos muchas veces la obra de Jesús en la cruz. De hecho, ni siquiera a veces creemos que Él puede cambiar nuestra vida en un instante. ¿Sabe qué? Sí, Dios lo puede hacer. Amén. Jesús, cuando comienza su ministerio, comenzó diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hay arrepentimiento genuino del pecado, el reino de los cielos entra en tu corazón. Amén. Y dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es muy pequeño. Seguramente cuando venís a la iglesia no entendés muchas cosas, hay cosas que no lográs explicarlas, pero vos decís: hay algo adentro mío, algo comenzó adentro mío, y es una semilla. Pero quiero decirte que si esa semilla tú la riegas con la Escritura, vienes a la Biblia, oras, vienes a la casa de Dios, esa semilla va a comenzar a dar fruto y va a crecer y se va a convertir en el árbol más grande. Y no solo va a llegar a tu vida, sino a tu casa, tu familia, tu barrio y mucho más allá. Ese poder de la resurrección operando en tu vida. Aleluya. Al que dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Yo no sé, tal vez vos solamente tuviste alguna mentirita, le mentiste a mamá y a papá. Tal vez tus pecados son muy pequeños, pero tal vez hay algunos, como algunos de nosotros, que ha hecho grandes cosas feas, cosas muy malas, cosas que ni quisiéramos recordar o mencionar. Cristo dijo: yo morí también por tus pecados. Yo me hice un asesino, un violador, un homosexual, una lesbiana, para que tú seas libre. Me hice maldito en la cruz para que de una vez por todas seas libre de tus pecados. Pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces yo, por la fe, accedo a esa obra en la cruz y me pongo bajo ese pacto de gracia. Me pongo bajo esa cruz, y esa sangre es la que me limpia. No hay nada mejor que saber que si yo me acuesto a dormir sabiendo que mis pecados están perdonados, que no importa que haya pasado hacia atrás, Cristo me ha dado un nuevo futuro. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¡Wow! Yo siempre cuento, es una historia que pasó hace muchos años en los Estados Unidos. Siempre me impactó y la recuerdo y la recuerdo y la recuerdo. Es un asesino serial, creo que había matado 5 o 7 mujeres. La condena duró muchos años en ser dictada, y cuando llega la condena era la pena de muerte. En ese estado existía la pena de muerte, y cuando llega unos años después, él se había arrepentido, había conocido a Cristo, y creo, si mal no lo recuerdo, había llamado a algunos familiares desde la cárcel para pedirle perdón. Este hombre murió en la cámara de gas. Pero ¿sabe qué? Cuando fueron a requisar su celda, encontraron una hoja bien grande con un versículo que decía: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, o sea, mas el regalo de Dios es vida eterna. Cuando él murió en la cruz, él sabía que él partía con el Señor. La humanidad es representada en la cruz. Está el que está de un lado y le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si de verdad existes, si haz algo. Ese fue un punto de vista. Pero estaba el otro que le dijo: cállate, porque nosotros justamente hemos pagado. Está bien lo que nosotros, pero él no ha hecho nada. Y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Eso sabe qué es? Es arrepentimiento, es convicción de pecados. Yo sé que está mal. Y algunos vienen a la iglesia tal vez con su vida destruida, con 2 o 3 divorcios, y vaya a saber cuántas cosas. Quiero decirte que esa es la paga del pecado. Pero Dios puede restaurar todo eso. Pero no culpes a Dios de tus pecados. Simplemente tienes que arrepentirte y decirle: Señor, te pido que me perdones y que me ayudes. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús murió, sus últimas palabras, vamos a Juan capítulo 19, léalo conmigo. Juan capítulo 19.
verso 30. Si lo encontró, dígame. Qué bueno, yo todavía no. Amén. Juan capítulo 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron ahí cuando estaba en la cruz y él no quiso, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero decirle algo pero mirá, esto es tremendo, yo no lo sabía, lo aprendí realmente con el apóstol Guillermo Maldonado, de quien sale esta enseñanza. Gloria a Dios. Cuando dos naciones se iban a enfrentar en batalla, para que no muriera mucha gente, iban dos paladines a pelear uno contra el otro. Se ponían de acuerdo y decían: bueno, que vaya. El ejemplo es el de Goliat, ¿se acuerdan? Y David. Y hay muchos ejemplos. De hecho, hay películas como la de Troya y otras películas que demuestran que en la antigüedad era una costumbre muy común. De hecho, muchas veces eran gladiadores a los cuales se les contrataba y se les pagaba, ni siquiera eran del ejército, para que fueran y se enfrentaran contra una persona del otro ejército, y ahí definían. Cuando ese hombre terminaba, la traducción correcta en Juan capítulo 19, verso 30, en la lengua original es telio. Telio era lo que decía el paladín cuando terminaba y mataba al contrincante. Decía: telio, terminado, consumado, está terminada la obra. Y ahí declaraba la batalla. Cuando el diablo dijo: a este lo tengo, y Cristo dijo: telio, consumado es, estaba tomando la espada y estaba atravesando al enemigo, y le dijo: consumado es, está pago, para que tú seas libre, para que tú seas salvo, para que tú seas perdonado. Aleluya, consumado es. A veces leemos la escritura tan deprisa. Consumado es, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Pagué el precio, hice todo lo que tenía que hacer para que mi pueblo fuera libre, para que mi pueblo sea perdonado. Dice la escritura que el precio de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué vives sin paz? ¿Por qué vives todo el tiempo con temor, atormentado, atormentada? ¿Por qué tu casa es un caos? Déjame decirte, Cristo pagó el precio para solucionar esto. La única forma de acceder es con arrepentimiento genuino. Aleluya, aleluya. Y Cristo dijo: consumado es, el precio fue pagado. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. Usted, si no sabía usar la Biblia, la va a aprender a usar conmigo, Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. ¿Quién me lo lee fuerte? Y vosotros estando muertos en pecados, de la incircuncisión de vuestra carne, En la incircuncisión, sí. os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio y clavándola a la cruz. Amén. ¿Se escuchó en el fondo? Más o menos. Se lo vuelvo a leer. Dice: verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. El grupo alabanza, si puede. Dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Consumado es. Públicamente venció sobre ellos en la cruz. Tedio. ¿Vio cómo esto cambia totalmente? Cómo cobra sustancia cuando lo leemos con revelación, cuando el Espíritu Santo comienza a hablarnos. Por eso dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo murió. Había un acta de decretos en el infierno que decía que fulano mengano va a ser desgraciado, va a vivir amargado, amargada toda su vida, va a vivir en tristeza, en depresión, en pobreza, en enfermedad, y de hecho va a morir joven y sin descendencia. Eso fue lo que Satanás decía en el infierno. Ese es el acta de decretos, pero dice la Escritura que Él la anuló en la cruz. Él la anuló. Él la anuló. Cada vez que empezamos a andar mal en nuestra vida, así nomás le voy a decir, estamos viviendo en la carne. Porque una persona que está en el Espíritu tendrá aflicciones y problemas, pero el gozo de su corazón nadie se lo quita. La paz nadie te la puede robar. No digo que no tengamos problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. El que está en Cristo tiene paz. El que está en Cristo tiene gozo. El gozo no es algo emocional, es algo que permanece. Y solo aquellos que lo tienen lo pueden experimentar y lo pueden contar, aunque es difícil de explicar. Porque si Cristo lo dio todo en la cruz, ¿por qué vivimos de esta manera? No hagas vana la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No la hagas vana. Y hoy vengo a decirte que el mismo Espíritu Santo que le levantó de los muertos ha de levantarte a ti de entre los muertos. Cuando vino el poder de la resurrección sobre los 120, lo que en 3 años y medio aproximadamente Cristo predicando en Jerusalén y en todos sus alrededores, solo 120. En solo 2 años más de 20.000 personas aceptaron a Jesús. Más del 20% de Jerusalén fue conmovida, convertida y transformada. Dice el libro de los Hechos que las autoridades de aquel momento de Roma decían: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Y cómo es posible de que tú y yo trastornemos el mundo con el poder de su resurrección? Cuando tenemos el poder de la resurrección, dejamos de enfrentarnos a simples espíritus o huestes que están aquí y comenzamos a enfrentarnos en las regiones celestes contra principados y potestades. Y podemos hacer uso de esa autoridad. Es tiempo de que la iglesia conozca el poder de la resurrección. Es tiempo de que la iglesia establezca el tiempo de cielos. Es necesario subir, dar un paso. Es imposible saltar a la resurrección si tú todavía no has pasado por la cruz. Yo sé, es muy común cuando salimos a predicar en las calles. Es impresionante la cantidad de cristianos apartados que hay. Y aún dentro de la iglesia, si tienes que arrepentirte 500 veces el Señor te va a perdonar. Amén. Yo desde que soy cristiano hasta ahora estoy seguro que pasé las 500 veces. Y largo. ¿Qué problema hay de que una vez más, Señor, perdona mis pecados? Te necesito. Lléname con tu Espíritu Santo. Usted tiene que buscar de una forma desesperada la llenura del Espíritu Santo. No es posible que haya cristianos que no saben orar, no saben leer la Biblia, y no hay otra forma de conocerla si no es comiéndotela, orando. Comencé leyendo Job capítulo 8. ¿Cuánto le cuesta a la iglesia orar? ¿Cuánto le cuesta a la iglesia madrugar? Y si no madrugas, no importa, en la tarde o en la noche. Preferimos estar 3 horas en la televisión, 2 horas en Facebook o vaya a saber qué.
y no tenemos tiempo para Dios. Por eso dice el Ageo que los cielos se cerraron a causa de su pueblo. Quiero decirte que Dios quiere abrir los cielos, pero es tiempo de que nos tomemos en serio la palabra. El Evangelio es poder y potencia. Yo no me avergüenzo del Evangelio, es poder, pero hay que vivirlo. ¿Sabe qué creo últimamente? Hay un hambre adentro de nosotros. Y uno habla a veces con otros pastores y es como que quieren algo más, quieren algo más. Déjame decirte, el Espíritu Santo está poniendo esa hambre dentro tuyo, porque Dios quiere llevarte al otro nivel. Basta de vivir en una predicación sin demostración. Dios quiere llevarte a la demostración, pero luego también a la resurrección. La resurrección es tremenda. Cuando todo lo muerto comienza a cobrar vida, tu vida, tu espíritu, tu matrimonio, tus finanzas, Dios comienza a traer restauración, resurrección. Lo muerto comienza a cobrar vida. Ese es lo que vengo a predicarte. El libro de los Hechos dice que los apóstoles predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo. Que Lázaro resucitó, la niña resucitó, pero déjame decirle algo. Lázaro cuando resucitó también en un cuerpo de pecado. ¿Qué quiero decirle? Lázaro iba a seguir pecando. Lázaro resucitó con sus malos modales, su mal carácter, su mal genio y con todas sus faltas. Esa niña, quién sabe si luego partió con el Señor, porque tal vez en su vida se olvidó de Cristo. Pero Cristo fue el único que resucitó en un cuerpo glorificado. Los pecados quedaron enterrados y aunque se levantó en cuerpo glorificado. Eso se llama la resurrección. Tus pecados están en lo profundo de la mar. Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces predicamos y nos olvidamos de predicar de la cruz y de la resurrección. Yo no sé en qué estado estás. Algunos tal vez están entre la transición de la cruz y la resurrección. Tal vez alguno todavía no murió a sus pasiones y deseos. Hace unas semanas le dije a una persona que se sintió mal porque la habían ofendido, la habían traicionado. Le dije: gloria a Dios, estás a 3 días de tu resurrección. Cristo traicionó, Judas traicionó a Jesús. Te han traicionado, te sientes mal, herido. ¿Qué le parece si le entregas esa herida, esa traición al Señor? Debes morir en la cruz. Señor, te entrego todo, te entrego todo, y con eso te entrego mi mal carácter, mi mal genio. Hay gente que fue como Pedro y le dijo: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Dice que aún salieron malas palabras. Cuando una mujer le dijo: tú no eres el que andaba con ellos, hablas igual, caminas igual. Y dice: sal, mujer, y manda un insulto. Se olvidó totalmente de quién era, con quién había caminado. Tal vez te has olvidado de Jesús. Tal vez dices: Señor, ¿cómo va a perdonarme? Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Y si tú rindes tu corazón a Dios, Dios va a perdonarte, va a limpiarte, y Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, lo que Jesús no lo hizo en 3 años y medio,
En solo una predicación, Pedro, 3.000 se convirtieron. ¿Acaso Pedro era mayor que Jesús? No. Cristo pagó el precio en la cruz, dijo consumado es, y les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada, y les dio autoridad a sus discípulos. Y cuando ellos abren su boca, los demonios, las potestades se callan. ¿Sabe qué aprendí? Cuando hay una potestad en una zona, ese espíritu logra controlar o dominar la forma de pensar de la gente. Por eso, aunque Jesús hizo grandes milagros, igual lo crucificaron. Jesús sabía que eso iba a pasar, pero Él pagó el precio y les dio la autoridad a los apóstoles. Y los apóstoles se levantaron en el poder del Espíritu Santo. Mi oración es que esta iglesia se levante en el poder de la resurrección. Leíamos en Ageo, dice que el Espíritu de Dios despertó el espíritu del pueblo. Necesitamos un despertar. Necesitamos un despertar. Yo no sé en qué situación te encuentras. Tal vez tengas que arrepentirte de tus pecados, o tal vez ya te has arrepentido, pero aún no vives en el poder de la resurrección. Te estoy predicando del mismo Dios para uno y para otro caso, y te estoy hablando del mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que convence de pecados es el mismo que te llena, te empodera, te resucita, te reviste de autoridad, y comenzarás a poner palabra en tu boca para predicar el Evangelio. Y cuando hables, los demonios se van a callar. Tal vez se tapen los oídos, no importa, pero tú vas a predicar el Evangelio. Póngase de pie, por favor. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, yo dando la palabra que tú has puesto en mi corazón. Yo pensaba hablar acerca del tabernáculo de David, acerca de restaurar el tabernáculo, pero el Señor puso esto en mi corazón. Ya lo hemos hablado, pero si Dios pone esto en el corazón, aleluya, seguramente esta palabra fue para alguien. Así tan solo una persona diga, esto fue para mí. Yo lo creo, yo lo recibo. Así tan solo uno hoy se vuelva de sus malos caminos, habrá valido la pena. Oh, Espíritu Santo, ahora toca las vidas y trae convicción. Trae convicción, trae convicción, aleluya. Trae convicción de pecados. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Si hay mucho que perdonarte, significa que Dios te ama mucho. Dios te ama tanto que si es necesario morir en la cruz,
corazón, repítala conmigo, pero le pido que lo haga de corazón. Dígale conmigo: Señor Jesús, gracias por tomar esa copa. Tú tomaste mi pecado. Tú no merecías morir en esa cruz. Yo era el culpable. Pero hoy vengo una vez más delante de ti a pedirte: perdóname, perdona mis pecados, perdona todos mis errores. Yo creo que tú moriste en esa cruz para perdonarme. Hoy recibo tu perdón y tu salvación. Y yo creo en lo que tú dijiste: consumado es. Tú pagaste el precio para que hoy yo sea libre, yo sea sano y yo reciba el perdón de todas mis faltas. Hoy renuncio a Satanás, a sus demonios. Hoy renuncio a este mundo. Hoy renuncio al pecado y a la carne. Y hoy recibo paz, salvación, perdón, restauración. Hoy yo creo por la fe que soy hijo de Dios, limpio por la sangre de Jesús. Lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, que el poder de tu resurrección sea real en mi vida y llévame a otro nivel. Dame autoridad, pon palabra en mi boca, aceite fresco sea derramado hoy en mi vida, para gloria y honra
de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos, dice todos, no dudes, dice todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora en el nombre de Jesús despojo a todo principado y potestad. Suelta estas almas, suelta estas mentes, suelta ahora en el nombre de Jesús. Suéltalo ahora, ya no te pertenecen. Ya el espíritu de rencor, de odio, ahora toda raíz de amargura, suelta ahora, suelta todo hombre fuerte, suelta las mentes. El grupo de intercesión orando, pastores, diáconos, oren, hermano, y catarrazo. Yo declaro liberación, yo declaro libertad, yo declaro libertad. Espíritu de liberación ahora se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de perversión sexual, ataduras, ahora se rompe. Los despojos, los atos, los cancelos, los echan fuera. Fuera, fuera, fuera. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahora levante sus manos. Antes de retirarnos, dile: Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Jesús, envía el Consolador sobre mi vida. No quiero irme así como estoy. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Vamos, clamen por la presencia de Dios. Espíritu Santo, toma mi mal carácter, transfórmalo y úsalo en contra del enemigo. Espíritu Santo, toma mi vida. Ya no quiero volver al pozo. Lléname de tu presencia, tu resurrección, tu autoridad. Lléname, Espíritu Santo. Clama, iglesia. Clama, iglesia. Demuéstrale a Dios cuán desesperado estás por su presencia. Si hay alguien que está hambriento por su presencia y quiere pasar al altar, pasa al altar. Oh,